Ser podcast. Pese a suspender el curso, el protagonista de Las bicicletas son para el verano, que lo escuchábamos antes, quería que su padre le comprara una bici para salir con una amiga. En la bicicleta, Fernando Fernán Gómez encontró un símbolo de libertad. Bueno, sigue por aquí Nuria Rodríguez. Hola de nuevo, Nuria. Históricamente la bicicleta ha estado asociada a eso, a la libertad. Así es. Sí, ¿no? La verdad que manejar las primeras bicicletas fue cosa pues de aventureros, de deportistas tempranos, también de algunas mujeres intrépidas que buscaban pues la libertad de conducirse como les pareciera. En el caso de las mujeres, pasear en bicicleta era casi contestatario y se asoció con las primeras feministas, las bloomers. ¿Quién inventó la bicicleta? ¿Podemos ponerle un nombrecito? Tiene un nombre, vale. Un varón, era un inventor alemán, Karl von Drais. En 1817 presenta al mundo un aparato para desplazarse de manera individual. Tenía la forma de la bicicleta actual, tenía ya dos ruedas del mismo tamaño en línea y se la llamó la Draisiana por el inventor. Pero fíjate, era de madera, sin pedales, ni frenos y se impulsaba con los pies. Claro. O sea, vale, o sea, como una bicicleta de equilibrio. como de las los que niños, tienen ¿no? ahora los niños, los pequeñitos, Vale. sí, había que controlar pues el equilibrio sobre todo. Después llegaron los velocípedos, esas bicis que tienen la rueda delantera con un diámetro exagerado. Aunque había de dos ruedas los biciclos, pero también de tres, de cuatro, los biciclos, triciclos, cuatrociclos, y ya hasta llegar a la bicicleta actual, tal y como la conocemos, pues hay todo un camino de innovaciones, inventores iban añadiéndole mejoras, pues los pedales, los frenos. Después cambiaron también el material, pues la madera se pasa al hierro, al cobre, al aluminio, se puso llantas de goma en las ruedas, y ya la bicicleta como la conocemos hoy ya aparece a finales del siglo XIX. Los británicos la llamaron la safety bicycle, ¿no? La bicicleta de seguridad es muy similar a la nuestra ya y tiene ya pues ruedas bajas, la transmisión con la cadena, así que fue casi un siglo de desarrollo. ¿Hubo miedos al principio? Hubo quien dijo, yo qué sé, los médicos son un peligro para la salud. Sí, es que, claro, el deporte, que hoy pues nos parece algo tan necesario, tan bueno, no siempre ha sido visto así por todas las sociedades. Y en el 19 se temía un poco que el esfuerzo que provocaba, pues, o empujarla, ¿no?, con los pies o el pedaleo, pues pudiera ser nocivo. Fíjate que a finales del 19, en la Academia Francesa de Medicina están debatiendo los señores médicos sobre los posibles peligros del uso del velocípedo, como se le llamaba entonces. Había algunos pues que eran grandes ya convencidos de lo buena que era la bicicleta, decían pues buenísima para los pulmones, para los músculos, para la digestión. Y otros decían que había que ser un poco precavido. Y llegaron a una serie de conclusiones. Prohibidísima, por ejemplo, para enfermos que tuvieran dolencias cardíacas o pulmonares, y le daban mucha atención, pues tenía que tener cuidado, la gente decían, con las carreras demasiado rápidas. Ya. Decían que obligaba a levantar las costillas y que esto era malísimo. Y muy perjudicial, decía, totalmente prohibida para los ancianos. En España, eso sí, hay un médico, en 1893, fíjate que temprano, escribe todo un tratado de más de 200 páginas dedicado a las aplicaciones higiénicas y terapéuticas del velocípedo. Se llamaba José Codina. 1893, 200 páginas sobre 200 páginas. Wow. Y era un médico de la Sí, época. sí, O sea, sí. era todo un tratado. Noticias, ¿qué noticias se publican o cuándo o qué constancia tenemos de, yo qué sé, periódicos históricos, ¿no?, que hablaron de la bicicleta? Sí, ya, fíjate, se inventa la Draisiana en el 17, en 1817, y 2 años después, y en estos momentos, en 1819, España hay que tener en cuenta que es un país, bueno, con bastante atraso respecto, pues no sé, a Francia, Gran Bretaña. Pues ya la Gaceta de Madrid, que era el BOE de la época, está dando noticias de este invento y da datos curiosos. Dice, se pueden alcanzar hasta 12 kilómetros por hora con este vehículo que se impulsaba pues con las piernas, ¿no?, del que se sentaba en el sillín. Y cuesta abajo ya podías ir a la velocidad de un caballo al galope. Claro, comparaban con los vehículos de las entonces. unidades de referencia, sí. Pero fíjate que mediados del 19... 1868, está España en plena revolución, la gloriosa, y da la prensa noticias que ha habido un convoy de velocipedistas, lo llaman así, es decir, un pelotón de ciclistas, no sería muy numeroso, y recorren el tramo de Bilbao a Las Arenas, donde está esa pequeña playa. Tardaron algunos 2 horas. No. Los pobres, pero estamos ya a mediados del 19 y ya no son exactamente pues una rareza total, ¿no? Fíjate, lo conecto esto histórico de mediados del 19 con algo que ocurre hoy en el País Vasco, que es que hay una tradición de uso de la bicicleta muy arraigada. Muy ¿no? fuerte, sí. Claro, fíjate, en el 19 ya los había adelantados
a su época que iban de Bilbao a Las Arenas. ¿Cuándo se produce el boom de la bicicleta? En realidad, cuando aparece ya la bicicleta esta de seguridad, la más parecida, en el último tercio del siglo XIX, porque ahí vemos además que ya se crean federaciones y asociaciones de ciclistas y surgen también, y esto es muy interesante, las revistas especializadas, que son de la primera prensa deportiva. En España también aparecen federaciones, prensa especializada. Aquí en Madrid, fíjate, la Sociedad Velocipedista de Madrid, 1886. También en Cataluña, la Velocípeda, la Unión Velocípeda de Cataluña. En Baleares también, la Unión Velocipedista era esta, que hay muchas esdrújulas. Y en 1896 tenemos ya la Unión Velocipédica Española, es que tenemos muchas esdrújulas aquí. Y había fanáticos del ciclismo. Los nombres de las revistas y los periódicos especializados son muy bonitos también. El deporte velocipédico. En Baleares fundaron La Bicicleta. Y en Madrid estaba también Velocesport. Y había ya, fíjate, en 1891 hay una academia para enseñar, daba lecciones teórico-prácticas aquí en el centro de Madrid, en el Paseo de las Delicias. Fíjate, aprender a andar en bicicleta. Sí, había una pista y la anunciaban como muy cómoda y decían en sus anuncios en la prensa, sin exposición a caídas. Bueno, eso era un poco mentir. Era, publicidad un tanto, en fin. Ya. Bueno, ¿podemos decir que las primeras bicicletas eran cosa de hombres? No. Vale. No solo de hombres. De hecho, la historia de la bicicleta y las mujeres es fantástica. Y las primeras velocipedistas, la verdad que fueron grandes pioneras. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX es que el espacio, por definición de la mujer, por la ideología de género de la época, era la casa, el espacio doméstico, no el espacio público. Y claro, una bicicleta es un deporte que se practica individualmente y al aire libre. Esto, claro, era, decía un columnista de la época, dar excesiva libertad a nuestras mujeres, que acababan por olvidar sus obligaciones, claro, era estar en casa, ser buenas madres, esposas. Y además en el debate del uso de la bici por las mujeres se mezcló también el debate sobre la reforma de la vestimenta femenina. Es que montarse en una bici con faldas largas, en aguas, etcétera, pues era muy incómodo. Y aparece la falda pantalón y el pantalón bombacho, el pantalón que también se llama turco, que este año ha vuelto un poco, ¿no? El pantalón un poco así ancho en las piernas. Y aquí hubo muchísimo debate, porque claro, decían, esto les da un aspecto hombruno a las mujeres, las masculiniza, esto era intolerable. Pero claro, es que ir con faldas largas y corseras está casi peligroso. Y entonces hay toda una serie de elementos ahí que se une la bicicleta con el feminismo, los cambios que están pidiendo las mujeres, muy, muy interesante. Yo que soy del norte, recuerdo, cuando yo era niño, que, oye, tener una Orbea era tener una buena bici. Quiero que saludemos a Joaquín Díez, el responsable de Relaciones Públicas de Orbea. Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Buenos días, Nuria. ¿Desde cuándo Orbea fabrica bicis? Orbea fabrica bicis desde los años 30. Originariamente empezó como fabricante de armas, pero después en los años 30 tuvo que reinventarse. Toda la historia de Orbea realmente es una historia de reinvención y con los mismos tubos y con la misma maquinaria que en su momento hacían armas, comenzaron a hacer bicicletas. Ajá. ¿Cómo eran, no sé si conserváis alguna o no, cómo eran las primeras bicicletas de Orbea? Bueno, las primeras bicis eran básicamente bicicletas de paseo y bicicletas para carretera, para andar en carretera, para competición. Y eran, pues bueno, bicis fabricadas en Eibar en aquel momento y donde empezamos ya en la competición directamente. O sea, desde el primer momento en el que fabricamos bicicletas ya empezaron las competiciones para ver cuál era la bicicleta más rápida. Claro, yo antes mencionaba que en Euskadi hay un arraigo indiscutible, ¿no?, de la bici, del gusto por la bici, por salir a la carretera, por recorrer las carreteras en bicicleta, y ahí Orbea forma parte de la historia de ese arraigo social de la bicicleta. Sí, sin duda. La cultura ciclista que existe en Euskadi es enorme. Todo el mundo que conoces practica algún deporte y la bici es uno de ellos. Las mareas de personas que van a Pirineos a ver el Tour de Francia o a seguir la Vuelta a España o seguir la Vuelta al País Vasco es enorme. La conexión con la bicicleta es muy, muy grande, sí. Supongo que en un fabricante de bicicletas como vosotros hay investigación constantemente, ¿no? Es decir, que en la fabricación y diseño de una bicicleta se puede seguir innovando. Sí, sin duda. De hecho, nosotros acabamos de lanzar una bicicleta ahora que es la Orca Aero,
que está compitiendo en el Tour de Francia y donde hemos desarrollado un trabajo en el túnel del viento, desarrollado un trabajo de CFD y después también de pensar cómo el ciclista y la bicicleta en conjunto pueden ser más rápidos. Entonces, sí, sin duda, el buscar el mejor rendimiento, el mayor rendimiento del ciclista sobre la bici es uno de nuestros objetivos y para eso tiene que haber mucha investigación y mucha innovación. Oye, y luego esa investigación para, digamos, la fabricación de bicicletas de uso profesional, ¿acaba aplicándose a las bicicletas de uso cotidiano? Sin duda, sin duda. Nosotros somos una de las marcas donde puedes comprar la bici que llevan los corredores del Tour de Francia. Es decir, la Orca Aero que hemos lanzado y que están corriendo, con la que están compitiendo Lotto Intermarché en el Tour de Francia, tú la puedes comprar, Pedro y Nuria, y podéis andar en ella. Uh-huh. Bueno, yo tengo menos estilo que los ciclistas del Intermarché, pero oye, a lo mejor me pongo y con la bici. Soy un poco torpe con la bici, qué vergüenza me da decirlo. Oye, para la calle, Joaquín, ¿qué es lo que más se está vendiendo ahora? Bueno, realmente todo tipo de bicicletas. Tenemos la suerte hoy en día, o nosotros pensamos que la bici tiene un carácter transformador de la sociedad en la que vivimos, entonces sirve para la movilidad, es decir, mejora la movilidad en las ciudades, entonces las bicicletas urbanas es algo que funciona, las bicicletas de montaña, tanto eléctricas como no eléctricas, funcionan también, porque hay una gran pasión pues para salir a la montaña y para disfrutar de los senderos que tenemos en nuestro país. Y después las bicis de carretera también, competición, bicis de niños, también funcionan muy bien. Realmente con lo que hay que saber es qué tipo de actividad quiere hacer la persona, uh-huh. Y para eso tenemos una bicicleta idónea. Solo una cosa más, Joaquín, que lo has mencionado. Claro, supongo que cada vez hay más gente que quiere, que reclama, que pide, que compra bicicletas eléctricas. Sí. Bueno, las bicicletas eléctricas son un nuevo formato, digamos, de disfrutar de la bici, y nosotros ofrecemos tanto bicicletas mecánicas como eléctricas, y además esa innovación de la que hablábamos antes, se introduce en las bicicletas eléctricas, los motores son cada vez más pequeños, las baterías más pequeñas y ligeras también, y entonces pues las convierten en unas bicis muy dinámicas y muy usables. Uh-huh. Por cierto, Joaquín, que me dicen que hoy es un día especial para vosotros. Sí, bueno, lo comentaba con tus compañeros que esta tarde lanzamos la Fundación Orbea. Nosotros, como Orbea, somos una cooperativa. Como cooperativa, pues tratamos de mejorar la sociedad y de dejar un mejor legado para las personas que vendrán después en nuestra sociedad, y entonces lo que hemos hecho ha sido constituir la Fundación Orbea para tratar de generar un impacto positivo en la sociedad a través de acciones sociales, ya sea colaborar con escuelas ciclistas, recuperar senderos para andar en bicicleta o para andar, para promover la movilidad sostenible, para promover la formación profesional. Entonces es una fundación que lanzamos esta tarde y que que estamos muy orgullosos, muy contentos de ponerla en marcha. Bueno, pues enhorabuena. No sé físicamente, ahora mismo no tengo en la cabeza el mapa de dónde está la fábrica de Orbea, pero pregunto, si trabajas en Orbea, ¿tienes que ir a trabajar en bicicleta? No es una obligación. Estamos justo, si miras el mapa, entre Bilbao y Donosti, justo en la mitad. En un pueblecito que se llama Mayavia. Vale. Entonces sí promovemos la movilidad, es decir, que la gente venga en bicicleta a trabajar. Tenemos una aparcabicis y es algo que impulsamos entre el colectivo laboral. Pero bueno, hay gente que viene también en autobús, gente que viene en su coche, pero vamos, sí que promovemos que vayamos en bici. Joaquín Díaz, responsable de Relaciones Públicas de Orbea. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, Nuria, Orbea, sí, Orbea era una de esas marcas clásicas de mi infancia. BH también. BH y Orbea eran las clásicas, la que pedías para la comunión. Sí. Cuando... Oye, ¿algún aventurero así, digamos, figuras de estos que hicieron gestas cuando la bicicleta no era lo que es ahora, ¿no? Pues voy a recordar dos gestas. Venga. Dos personas que se lo merecen. Bueno, la verdad que la bici, decía antes, fue al principio un poco cosa de aventurar, los velocípedos, ¿no? A mediados del siglo XIX.
Pues un norteamericano, año 1884, planea dar la vuelta al mundo. Y la vuelta al mundo en velocípedo, en bicicleta, y luego escribió un libro, además, está digitalizado, se puede leer cualquiera que tenga interés, y se llamaba así, La vuelta al mundo en bicicleta, de San Francisco a Teherán. Caray. Este hombre, el Willy Fogg de la bici, se llamaba Thomas Stevens. Y quiero recordar también a una pionera, en este caso una mujer en España, porque es muy conocida. Bueno, que la primera Vuelta Ciclista a España la organizó un diario, el diario Informaciones, en 1935. Unión Radio, por cierto, colaboró, dio mucha publicidad a la primera Vuelta Ciclista a España. Ahí seguimos. Ahí está. Pero yo quería recordar también, esto es menos conocido, la primera carrera ciclista femenina en España. La organiza el Club Ciclista de Chamartín de la Rosa de Madrid, 35 kilómetros, 26 participantes, y la ganadora se llama Faustina Valladolid. Toda una campeona. Fíjate que la entrevistan para el diario AS, el diario deportivo, ya se publicaba. Le hace una entrevista a la periodista Luisa Carnés, también una avanzada de su tiempo, una de las pocas mujeres periodistas en estos años, y declaraba, Faustina, que ella trabajaba en una fábrica. Y la pobre dice en la entrevista, que es muy interesante, pero dice en un momento dado, dice, al principio la gente que me veía pasar con mi mono y la bici me insultaban. No les parecía esto cosa de mujeres. Claro. Así que toda una pionera, una aventurera, igual que Thomas Stevens también, el primer Willy Fogg de la bici. Tiene mérito, en 1880. Bueno, no, por supuesto en 1935 fue... No, 1935, aquí en Madrid, las primeras mujeres corredoras, casi una carrera, bueno, semioficial. Y ahora, a veces decimos, lo que pesa la bici del Ayuntamiento de Madrid, que tiene motor. Sí, tiene motor, si no hay que hacer nada. Sí, solo hay que saber a dónde vas. A pesar de que haya cuestas en Madrid, se suben y bajan muy bien con el motor. Sí. Qué chula la historia de la bicicleta y de las gentes que fueron pioneros y pioneras en este mundo de los velocípedos. Sí, tiene muchísima más historia de la que a veces pensamos en un objeto que nos parece hoy día tan cotidiano y que además en las ciudades pues se viene imponiendo casi como un vehículo de movilidad individual cada vez más, ¿no? Está bien que sea así, además. Así es. Gracias, Nuria. La semana que viene, más historias de cosas. Otro objeto tendremos. Un placer. Hasta la próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.